Bienvenidos de nuevo a Explorando con Abel. Por razones personales no pude grabar vídeos estos últimos meses, pero sí que he estado preparando el terreno para que ustedes puedan ver cosas bastante interesantes cerca de nuestra casa, por decirlo así. En esta ocasión nos hallamos en Mortera, en el municipio de Bodepiélagos, y les voy a mostrar la cara oculta de este hermoso lugar, que se halla tan cerca de Costa Quebrada. Bueno, ya estamos yendo hacia allá. En el siglo XIX, este palacio, el Palacio de los Condes de Mortera, pertenecía a una de las familias más importantes de Cantabria y de España, que abarcaba territorios incluso en ultramar. Eran indianos, hicieron grandes fortunas en América Latina. Posteriormente, la propiedad pasó a ser parte de sus descendientes, de sus herederos, digamos. En el año 2001 fue catalogado como bien de interés local, pero actualmente se encuentra abandonada a pesar de eso, debido a pleitos familiares. La propiedad está muy cerca de la cueva que vamos a ver, la Cueva de las Penas. Está muy cerca, así que merece la pena mostrarla. Ahora nos dirigimos del palacio a la cueva, que está a 7 kilómetros de aquí aproximadamente. Como pueden ver, actualmente la vegetación, los árboles, no son autóctonos. Imaginaros cómo sería esto hace 1000 años y más para atrás, cuando la vegetación autóctona de aquí llegaba hasta la costa, hasta el mismo borde de la playa. Bueno, este árbol que hay aquí es un roble. Este sí es un árbol autóctono de Cantabria, pero seguramente habrá sido traído mucho después de la tala. Fijaos en la hoja. La hoja de roble es bastante característica. ¿Ya veis la forma? Y como curiosidad, deciros que la corteza del roble se puede hacer en infusión. Y es bastante nutritiva en las noches en la montaña. Ya por fin hemos abandonado todo el asfalto. Nos hallamos en este bello sendero, en medio de esta paz. Y este sendero nos conduce justo al lado de la cueva. Allá, detrás de la espesura, oculta, misteriosa, está la cueva. Así que vamos a por ella. Este humilde pero bonito sendero nos conducirá directamente a la cueva. Ahí abajo se puede ver la dolina, es decir, la cima, que provocó de forma natural la creación de la cueva. Y esa reja verde indica la presencia de la cueva. Está bien protegida, pero aún no se ha abierto al público. Es bastante evidente que cuando se formó esta cueva, el agua fue excavando esta ladera, en parte gracias a que allá había grietas naturales en la roca. Tras lo cual, debido al proceso de la gravedad, como el terreno estaba inclinado, el agua excavó la cueva, la que seguía la Cueva de las Penas, como si fuera un embudo hacia abajo, mientras que otras cuevas son más horizontales. Esta es hacia abajo. Aquí la tienen ustedes. Fue descubierta en el año 2003 por un grupo de espeleología, pero fue puesta en valor por otro grupo llamado Mortera Verde. A mitad del recorrido de la cueva, de la galería principal, hay una estructura de piedras
que los arqueólogos interpretaron como un muro. Un muro que dividía la parte de la entrada, de la mitad hasta la entrada, de la otra parte de la cueva. A partir de ahí emergen un sistema de galerías laberínticas enormes, bastante impresionante. Porque hasta entonces había que ir casi arrastrándose o agachado, y muchos de esos pasadizos había que ir de rodillas también. Pero a partir de ese muro, todas las galerías se amplían y puedes ir perfectamente de pie. A partir de ahí es cuando empiezan a aparecer los restos humanos. Empiezan a aparecer enterramientos, tanto de hombres como de mujeres, y junto a ellos aparecen objetos que han hecho pensar a muchos arqueólogos que se trate de visigodos. Entre estos objetos se encuentran broches de cinturón, hebillas, que por el estilo, por el tipo de decoración, encajan con la cultura visigótica. Pero a la vez también se encontraron piedras de molino, de mano, unos piedras de molino que tienen un agujero central con un apéndice para poder rotar y moler el grano. Esas piedras de molino han hecho pensar que cerca de aquí había un poblado. Y las piedras de molino, cuando se rompían, la gente los tiraría. De hecho, este monte de aquí, de encima de la cueva, se llama el Castro. Y ya sabemos que el Castro significa poblado amurallado. Esto todavía en duda, porque nadie ha encontrado los restos de ese poblado amurallado. Pero esas piedras de molino podrían dar pie a pensar en eso. Por otra parte, es interesante el modo en que están puestos los restos humanos. En una época cristiana, lo normal era enterrar a los difuntos en el cementerio, junto a la iglesia, junto a la ermita, no en cuevas. La práctica de enterrar en cuevas era propia de las culturas prehistóricas, es decir, las culturas paganas, tanto prehistóricas como de la Edad Antigua. Entonces, eso, y también la presencia de ese muro parece como que delimitaba un espacio profano, que sería la entrada, del espacio sagrado, donde estaban los enterramientos. Y eso también es una práctica muy común en las culturas prehistóricas, el separar espacios profanos de los sagrados. Y luego, por otra parte, esta es conclusión mía, aquí pasaba un río subterráneo. Y es bien sabido que el agua formaba parte de los cultos en las sociedades prehistóricas, como símbolo de la vida, como símbolo de la fertilidad. Entonces son varios los elementos que hacen dudar del cristianismo ortodoxo de estos individuos que están aquí enterrados, que estaban aquí enterrados hace tiempo. Yo personalmente creo, y otros historiadores también creen, que se trataba de gente en proceso de cristianización. Tengamos en cuenta que la mayor parte de Europa, también incluye eso España, el cristianismo tardó muchísimo en llegar. Por ejemplo, en Irlanda tardó más que en otros sitios de Europa. En España también tardó bastante. Y todavía en plena Edad Media, en los siglos XIII-XIV, todavía seguían viéndose elementos paganos entre gente que supuestamente sería cristiana. Abundan los símbolos paganos en las catedrales, en las iglesias, en las ermitas. Lo que llamamos marcas de cantero suelen contener símbolos paganos. Entonces, no es de extrañar que en una época anterior a la Edad Media, como es la época visigótica, todavía tengamos prácticas paganas, como es enterrar en cuevas, como es el culto al agua, como es la separación de espacios sagrados y profanos. Y más teniendo en cuenta que la comunicación en aquel entonces no es como hoy tenemos coches. En aquel tiempo no existían esos medios, con lo cual la gente quedaba muchas veces aislada. Y al quedar aislados, era común pues el coger parte de lo nuevo, pero quedarse con mucho de lo que había anterior, las creencias anteriores. Y aquí tienen el libro del que les hablaba, Guía Patrimonial de la Picota. Al inicio verán que narra toda la historia del lugar. La conocida, lógicamente,
un poco también de su geología, que es al fin y al cabo la base de donde se asienta todo. Y aquí les muestro el capítulo en cuestión que habla de la cueva. Dice: el yacimiento arqueológico de la Cueva de las Penas o los Perros 1, Mortera, Piélagos. Y en esta fotografía ven este hombre. Este hombre que ven aquí ustedes es uno de los descubridores originales de la cueva. Y le vamos a entrevistar en breves momentos. Dentro de este mismo capítulo se puede observar una impresionante fotografía del interior de la cueva. Como pueden ver, es muy amplia, es grande, impresiona. Y más adelante se puede observar los famosos broches de cinturón de tipología de tipo visigótico de bronce. Algunos de ellos son espectaculares y se pueden contemplar hoy día en el Museo de Prehistoria de Santander, Museo de Mupac. Una cuenta de azul, de vidrio. También apareció allí el trozo de piedra de molino que les hablé, que podría indicar un poblamiento cercano que no se ha encontrado. Y un poco más adelante tenemos una parte dedicada a los restos humanos que allí aparecieron. Son muchos, aquí solamente hay una parte de ellos. Un esqueleto que está en posición todavía, tal como se fue enterrado. Y esto es lo que hay. Entonces ahora, brevemente, entrevistaremos a este hombre y él nos contará más detenidamente lo que vio allí. Bueno, ahora vamos a ir a entrevistar a este hombre. Bueno, les voy a presentar al vecino de Mortera, que mejor conoce estas cuevas. Regenta de bar de la Casa Vieja en Mortera. Adelante. ¿Usted cómo conoció la Cueva de las Penas? Soy miembro de la Asociación Mortera Verde, actualmente secretario, y debido a unos movimientos de tierra que realizaba una inmobiliaria, una constructora en Mortera, tapando lo que es la vaguada de la Cueva de los Perros, dimos parte a la Consejería de Cultura, al Ayuntamiento, para evitar el entaponamiento de la entrada de las cuevas. ¿Algún dato sobre cómo se llamaba esa asociación? La asociación es Mortera Verde, tiene una antigüedad desde el año 1995. Se funda a raíz de una lucha que mantiene el pueblo para evitar un radar que querían poner en la picota. A raíz de ahí empieza toda la asociación y su lucha por el medio ambiente. ¿Y qué es lo que más le impresionó cuando vio la Cueva de las Penas? La Cueva de los Perros, que después fue llamada, no, antiguamente se llamaba de las Penas, pero no teníamos conocimiento de ello. Lo que más nos llamó la atención fue la cantidad de vestigios que había de la época tardoantigua de visigótica, en el año 650. Los enterramientos, los broches, huesos, fue un gran descubrimiento. Comprendo. He oído que los cráneos de esas personas enterradas allí estaban rotos, quizás por alguna creencia. La verdad que no se sabe. Sí es verdad que los cráneos no es que estarían rotos, estaban pulverizados, machacados y puestos sobre una base de mijo o cereal y quemados. Se cree que es un rito que se hacía, pero que no está muy clara tampoco la causa. Comprendo. ¿Hay más cuevas por descubrir en Mortera? Sí, Mortera, debido a su orografía, existen muchísimas cavidades, algunas de ellas investigadas, otras todavía no descubiertas. Tenemos catalogadas unas 27 cavidades en Mortera. Genial. Bueno, pues la cosa promete, por lo que veo. Veremos a ver si Cultura
coge un putín el toro por los cuernos y se dedica a estudiar esta zona, que es una zona muy prolífera en vestigios, de tanto de tipo como prehistórico como de visigótico, visigodo y tal. Y geológico también. Bueno, Muy geológico. pues muchas gracias. Nada, hombre. Y ahora voy a mostrar indicios de que no se ha explorado prácticamente nada de la Picota, ni siquiera del entorno inmediato a la Cova de las Penas. Fíjense cómo la maleza y la tierra oculta todo lo que pueda haber abajo. Y aquí se observa esta imponente cima. Esta cima comunica con la galería de la Cueva de las Penas y está poco antes de llegar a la zona de los cadáveres, de los esqueletos, que estaría más hacia la derecha, más hacia allá. Ahí se ve cómo el terreno allí está hundido y disimuladamente oculta el mundo subterráneo que hay debajo. Y lo más emocionante es que enfrente de esto pasa este viejo cauce seco de un antiguo río subterráneo. Un río que excavó las rocas. Las cuevas que había aquí han sido excavadas por un antiguo río, provocando un pequeño cañón que se extiende bastantes metros hacia allá y seguramente comunique con alguna colina y con otras cuevas. Recuerden que los antiguos adoraban, entre otras cosas, al agua. ¿No es significativo que un lugar tan importante arqueológicamente esté al lado de un viejo cauce de río? Son preguntas para pensarlas detenidamente, y para mí la respuesta está muy clara. Para mí, los antiguos, antes de que existiera la ciencia como la conocemos ahora, para ellos lo sagrado era lo natural, la naturaleza, lo puro. Eso incluye el agua. Fíjense qué cañón, donde pasaba el río. Y se observa, con mucho cuidado al que observarlo, cuevas en los lados del cañón. Cuevas, por supuesto, inexploradas, porque yo he bajado ahí abajo y están enterradas totalmente. No se sabe lo que hay detrás. Los indicios que prometen grandes descubrimientos están por doquier. Incluso el otro día, caminando al lado de la Cueva de las Penas, me encontré con esta madriguera de animal, excavada por algún animal, que comunica, fíjense, por esa roca se ve, con una cueva. Una cueva, lógicamente, sin mirar, porque está enterrada. Y marca en dirección contraria la orientación de la cueva a la Cueva de las Penas. Con lo cual, esta cueva donde lleve, llevará estancias que no están exploradas. Estancias que pueden contener descubrimientos arqueológicos impresionantes. Igual o mejores que la Cueva de las Penas. Les mostraré ahora una planta que, debido a su toxicidad, no se recomienda su uso ni comestible ni medicinal, al no ser reglamentado por expertos. Esta es. Se trata del Helioborus viridus, también llamada helioboro verde, debido a que da una flor verde. Puede provocar problemas tan serios como, por ejemplo, cardíacos. Así que si ven esta planta por el campo, ya saben que es peligrosa. Resulta que si nos damos un pequeño paseo por el bosque de los alrededores, veremos que hay muchísimo aún por explorar. Vamos a ver que hay cuevas, ya no solamente que están sin mirar, sino que además están sin catalogar.
porque no aparece en ningún artículo, en ningún libro, ni siquiera en internet. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Sí, es cierto que internarse por la espesura suele resultar incómodo, pero también es emocionante y suele conducir a descubrimientos importantes, que es lo que vamos buscando. Aquí empezamos a ver ya indicios. Fíjense, totalmente desconocida, porque como pueden ver no aparece en ningún libro ni en ningún artículo. Y podemos imaginar que eso es la punta del iceberg, ya que debajo de todo el monte de la Picota y de toda Cantabria hay una red laberíntica de cuevas naturales, sí, naturales, pero habitadas por innumerables culturas desde la prehistoria. Así que sigamos. Es complicado avanzar, sobre todo porque el terreno es escarpado y abundan muchísimo las zarzas que te enredan. Pero precisamente es tan escarpado por las cuevas que tiene. Ahora lo vamos a ver. Aquí ya se empiezan a ver más huecos. Y lo prometido empieza a aparecer. Increíble, ¿eh? Como os decía, esto es solo la punta del iceberg. ¿Qué no habrá debajo de todo esto? Oculto. ¿Qué hallazgos puede haber aquí? Increíbles, que nadie ha encontrado aún. Solo el tiempo y los permisos lo dirán. Bueno, ahora es hora de salir de aquí, de las zarzas, volver a la relativa claridad. Se ha puesto a llover ahora mismo, pero yo opino que eso le da más emoción y más belleza al lugar. Pues eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado esta experiencia y les espero en la próxima aventura de Explorando con Abel.